Tenga muy buenos días. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría número 5 de la asignatura Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. Antes de proceder pues al desarrollo de la agenda de esta mañana, preguntarle si se escucha bien, si no hay problemas con el audio. ¿Me pueden confirmar por ahí? Sí, licenciado, se escucha. Se escucha. Sí, se escucha bien. Excelente. Entonces vamos a proceder al desarrollo de la agenda. Antes, pues, también a los presentes me gustaría hacerles un pequeño comentario, ¿verdad? Bueno, se preguntarán qué pasó con la tutoría de repaso. Pues bueno, como saben, la suspensión abarcó lunes, martes y miércoles, y eso pues impidió en gran medida que se pudiera desarrollar tal tutoría de repaso. Y pues recordemos que hoy estamos ante nuevas disposiciones, ¿verdad? Y debido a eso, no se pudo reprogramar para el día de ayer, dado que ya hay actividades pues que están asignadas en diferentes asignaturas. Entonces, para ello, en plataforma, el coordinador ha colocado más material, ¿sí? Relacionado siempre a temas de esta última unidad, en el apartado de unidad 4 ha sido colocado un poco más de material. Esto para que lo puedan consultar, pero de igual manera vamos a tratar de hacer lo mejor posible para poder abarcar la mayor parte de la temática posible. Recordemos que nos va a quedar todavía eh, un buen tiempo prudencial de una tutoría de repaso más y una tutoría ordinaria más para lograr abarcar completa esta unidad. Entonces, por ello no se reprogramó, ¿sí? Por ello no se pudo reprogramar, dado las calendarizaciones que ya hay de las diferentes asignaturas. Muy bien, ¿qué vamos a ver ahora? Ahorita creo que estamos casi solventes con las notas, a excepción de los exámenes diferidos que espero enviarlos este día o el día de mañana a los estudiantes que se sometieron al examen diferido. Entonces, al pendiente de ello, ¿verdad? Yo les voy a avisar cuando ya haya enviado las respectivas notas. Y ya con las tareas, pues estamos solventes. Hemos colocado la nota de todas las tareas, ¿verdad? Tarea 1, tarea 2, exámenes parciales y los controles de lectura que automáticamente pues se generan en plataforma después de finalizados. Se han realizado de momento 2 controles. Vaya, muy bien. Ahora vamos a pasar a una nueva unidad. Sería ya la última, que tiene que ver o es relacionado un poco al área de derivadas, solo que ahora conocidas como integrales o también en algunos textos conocidos como antiderivadas. Muy bien. Han leído el material de casualidad. Voy a hacer ese paréntesis primero. ¿Alguna señal que hagan por acá? Pueden levantar la mano, hacer algún símbolo. ¿Han revisado el material de la última unidad? Daisy nos dice que sí. ¿Alguien más? Jonathan Reyes, por ahí levantó la mano también. No sé si alguien más ha revisado el material. Bueno, esto va a estar, se va a basar más bien en propiedades, ¿sí? Se va a basar en propiedades. Voy a compartirles pantalla y van a ver que es cierto, va a haber de pronto una confusión de cómo aplicar la propiedad, pero con la práctica lo vamos a tratar de ir solventando, lo vamos a tratar de ir aplicando para que ustedes vean la facilidad con la que se trabajan esta parte de las antiderivadas o también llamadas integrales de una función. Tengo la pantalla compartida, ¿me confirman si la pueden ver? Sí, se observa, Lick. Vaya, muy bien. Entonces, bueno, así a grosso modo, las integrales son consideradas las inversas de la inversa de la derivada. Es decir, la integral se considera la inversa de la derivada. Por ello, se le llama primitiva. Vamos a ver qué enfoque es el que tiene precisamente esta palabra. ¿A qué se refiere con primitiva?
Veamos a continuación, para ir entrando un poco en detalle. Vamos a apartar acá. Y bien, veamos lo siguiente. Bien. Vamos a hablar de la integral de funciones. Muy bien. Como repaso, vamos a recordatorio. Esto para que veamos a qué se refiere esa palabra. Si se nos pide derivar la siguiente función, y supongamos que tenemos algo como esto, vamos a ver. F de X, vamos a poner una mira la pantalla, función. licenciado. Los demás me confirman, por favor, si se observa. Creo que ya me habían Sí, confirmado yo- que sí. Sí, se observa. Si se observa, bien. Vamos a hacer, bueno, quiero ver. Vamos a hacer una prueba, vamos a cortar, porque a veces así se logra solventar. Vamos a volver a compartir. Por ahí me confirman de nuevo. Sí, se observa. Excelente. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña prueba en relación a la parte de las funciones, ¿sí? Cómo integrar funciones, pero antes haciéndolo como un recordatorio. ¿En qué se basa ese recordatorio? Bueno, se basa en lo siguiente. ¿Qué pasaba en las derivadas? Bueno, en las derivadas supongamos que teníamos la función, vamos a ver, x cubo menos x cuadrado, vamos a ponerla de esta manera, menos x cuadrado más 4x. ¿Qué pasaba si derivábamos? Bien, si hacíamos esto. Lo normal era, por propiedad, decíamos la derivada de x al cubo menos la derivada de x al cuadrado más la derivada de 4x. Algo así era lo que nosotros colocábamos. Y ya se aplicaba una propiedad, ¿sí? Es decir, nosotros decíamos, si yo tengo la derivada de x a la n, entonces esto es bajar el exponente y el exponente se disminuía en una unidad. Muy bien. Entonces nosotros aplicábamos tal propiedad y decíamos, la derivada de x al cubo, bajábamos la potencia y disminuíamos en una unidad dicha potencia, 3x cuadrado. Menos, por ejemplo, la derivada de x al cuadrado era 2x. Y la derivada de 4x era 4. ¿Por qué? Bueno, disminuía en una unidad la potencia, nos quedaba en 0, x a la 0 era 1, y la potencia bajaba a multiplicar, que no alteraba a la constante. Muy bien. Este es lo que nosotros aplicábamos en la derivada. Muy bien. Llegábamos de esto hacia esto. Ahora bien, ¿qué sucede ahora? Si se nos pide integrar la función f de x igual a 3x cuadrado menos 2x más 4, es decir, esto, 3x cuadrado menos 2x más 4, pregunta,
¿Cuál será tu resultado? Partamos de acá. Es decir, ya derivamos aquella función. Muy bien. Pero ahora nos pide que esa derivada hoy la integremos. Y puede ser cualquiera. Es decir, aquí solo vamos a hacer un experimento para comprender esta definición. Para comprender esta definición de la integral de una función. Bien. Hay una simbología a utilizar, ¿sí? Cuando se nos pida integrar, la simbología es la siguiente. Vamos a reescribir, ¿verdad? F de X. Vamos a reescribir a F de X. Y lo vamos a reescribir de la siguiente forma, usando este símbolo. Esto es lo que nos representa la integral. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a encerrarlo ya sea entre paréntesis o entre corchetes a toda la expresión. Y al final, ojo, al final le vamos a agregar lo siguiente. Siempre a cualquier integral le vamos a agregar esta expresión. ¿Cómo se lee? Bueno, la integral de la función 3x cuadrado menos 12x más 4 por el diferencial de x. Así se reconoce ese término, diferencial de x. Ahora viene la gran incógnita. Bueno, ¿cómo aplico las propiedades? ¿O cómo voy tratando de definir sus propiedades? Si yo tenía en derivadas la suma resta de un término, de un polinomio, entonces la propiedad decía que voy a aplicar precisamente eso, la propiedad de suma resta de polinomio. Entonces en integrales es igual. Vendría siendo la suma resta de las integrales del polinomio. Y esas propiedades las van a encontrar en el material que se llama método de integración. ¿Sí? Bueno, vamos a ver, no. A ver. Acá, la van a encontrar en el material integral definida o en el primer material de lectura que encuentren en plataforma. En ese material está, veamos, unidad 4, integral de una función, y acá van a encontrar por debajo de la definición, van a encontrar las propiedades. ¿Sí? Van a encontrar las propiedades. Aquí están las fórmulas de derivación. Todas aquellas que ocupábamos, ¿sí? Todas aquellas que ocupábamos derivadas. Estas son las que le van a poner mayor atención. ¿Sí? Las que están al lado derecho. Es decir, las fórmulas de integración. Acá están las básicas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una suma de funciones o resta de funciones, entonces debo de aplicar la propiedad de suma resta a cada término de la expresión de la integral. Muy bien. Entonces, similar a como lo hacíamos en derivadas, yo lo voy a hacer acá. Veamos. La integral de 3x cuadrado, pero acá todas van a llevar la expresión de x. ¿Sí? Menos la integral de 2x diferencial de x, más la integral de 4 por el diferencial de x. Si ven, la aplicabilidad de esta propiedad con esta es igual, con la única diferencia que cambia la forma en que le escribo. Esto me representa derivada y esto me representa integral, y la variable diferencial que va acompañando al término. Ahora bien, vayamos comprendiendo las propiedades.
¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo, dice, una constante acompañando a una función, en este caso, una constante acompañando al x cuadrado, entonces dice que debe, ¿sí? Debe de abandonar la integral el elemento constante. Es decir, sacar las constantes de la integral, igual como lo hacíamos en derivadas. Incluso de acá lo podemos sacar. ¿Sí? Lo podemos sacar o aquí tenemos dos opciones. Estoy tratando de ir lo más despacio posible. Acá tenemos dos opciones. La primera opción, sacar la constante tal cual nos dice la propiedad. O como segunda opción, aplicar esta propiedad. ¿Sí? Aplicar esta propiedad. Ya vamos a ir entrando en detalle con esos aspectos, ¿verdad? Ahorita lo que me interesa es que comprendamos en primer lugar esta definición. Ya después nos vamos a ir enfocando más en propiedades y métodos. Entonces, ya vieron las propiedades similares, ¿sí? Propiedades similares a lo que hemos trabajado en derivadas. Ahora viene lo más complejo. Voy a volver a reescribir acá la función para que no se nos pierda la secuencia. 3 por la integral de x al cuadrado diferencial de x. Menos, decía, 2 por la integral de x de dx. Más 4 por el diferencial de x. Creo que así estaba. Sí, muy bien. Entonces viene el hecho. ¿Cómo integro acá? ¿Sí? ¿Qué propiedad voy a utilizar? Y es que acá sucede algo. Cada x tiene una potencia. ¿Sí? Cada x tiene una potencia. Acá ya no hay una x como tal. Pero acá sí la hay. Acá sí la hay. Enfocándonos, y te lo voy a resaltar, enfocándonos en esto nada más. Sin prestarle atención a esto. Solamente a esto. Regresemos a las propiedades. Y acá va a entrar en juego y es una de las propiedades más importantes. Esta que tenemos acá. Veamos. Esta de acá. La propiedad número 6. ¿Qué nos dice la propiedad 6? Si yo tengo una variable x elevado a la n y yo la estoy integrando, dice que esto se va a convertir en una fracción. Dicha fracción va a tener la siguiente forma. La potencia de esa variable x se va a aumentar en una unidad. Y a esta variable yo la voy a dividir entre su respectiva potencia. ¿Qué significa? Veamos, en términos prácticos, ¿qué significa? Si yo tengo la integral de x a la cuarta, por ejemplo, entonces yo voy a tener a esta variable x aumentada en una potencia entre la potencia o entre dividiéndolo en su respectiva potencia, lo cual nos daría x a la 5 sobre 5. Ah, muy bien. Ojo, repito. Tengo esta integral, entonces escribo en términos de fracción la variable con su potencia aumentada en una unidad y toda esta expresión también la voy a usar
en el denominador de la función. Ah, bueno, entonces significa que yo esto lo puedo aplicar a este problema. Este solo era un paréntesis para comprender el uso de la propiedad. Entonces decimos, ah, bueno, la integral de x cuadrado. Vamos a escribir siempre al 3, ¿sí? Vamos a escribir siempre el 3. Y decimos, la derivada de x, de la integral, perdón, de x al cuadrado, ah, es una fracción, dice. ¿De quién? De mi variable aumentada en una unidad entre esa potencia aumentada en una unidad. Luego decimos, ah, bueno, también para 2. ¿Cuánto es la potencia de x acá? Su potencia es 1. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Ah, yo tengo ahora x elevado a la 1 más 1 entre 1 más 1. Y luego acá, ¿qué tengo? Acá era lo que yo les comentaba en esta propiedad, ¿sí? Si yo tengo una constante únicamente, es decir, si yo tengo solamente esto, la integral de 4 por el diferencial de x, entonces esto se me convierte en 4x. ¿Por qué razón? Lo explico a continuación. Acá es como tener, aunque no lo vea, x a la 0. Pero aquí habíamos dicho que al derivar 4x era como tener 4x a la 0, si lo disminuíamos en una unidad. Pero cualquier número elevado a la 0 es 1. Pero en realidad es esto lo que tengo. Si lo quiero ver todo en términos de x. Ahora, si lo aplicamos acá, justamente eso es lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si lo vemos en términos prácticos, sucede esto. ¿Sí? X a la 0 más 1 entre 0 más 1, pero esto nos sigue dando x a la 1. Por ello, no se pone toda esta expresión. Únicamente se sabe que existe, pero no se debe o no es necesario colocar. Muy bien. Entonces, comprendiendo este hecho, yo puedo decir, ah, yo aquí en realidad ya terminé esta integral, pero todavía me falta completar esta. Entonces decimos 3 por x al cubo sobre 3 menos 2 por x al cuadrado sobre 2 más 4x. Y aquí aparentemente ya casi lo tengo. Solamente me faltaría simplificar. Por ejemplo, aquí se elimina, acá se elimina. ¿Y qué me queda? Solamente me queda x al cubo menos x cuadrado más 4x. Y en términos de integral, lo normal es que se ponga una expresión así, más c. Cuando mis integrales, y esto va a ser importante que lo diferenciemos, cuando mis integrales no tengan un límite. Es decir, que vaya, por ejemplo, así. Si no aparece eso, entonces hay que agregarle una constante. Si ven, todas las propiedades aplican eso. Veamos, en toda propiedad siempre aparece un más c, aunque este c se entiende una constante, cualquiera. Pero al final de cuentas, me interesa que observen esto. Se los marco acá. Me interesa que observen esto. ¿Qué es esto? Es la función con la que yo derivé al inicio. ¿Sí?
Es decir, yo coloqué esta función como ejemplo y la derivé. Y luego les dice, ahora les dije yo, integremos esta función. Y al integrarla, ¿a qué llegué? Llegué a mi función inicial. Entonces, acá es donde podemos comprender a qué se refiere la definición, ¿sí? ¿A quién le llaman primitiva? ¿Sí? O sea, f, si f es una primitiva de f en un intervalo i, entonces g va a ser, dice, una primitiva de f en i. Sí, solo sí, g es de la forma, pero como lo he dicho siempre, y esto se los he comentado, perdón, en muchas situaciones. O sea, a veces es difícil comprender el juego de palabras que aparece en una definición. Pero ¿quién es entonces la primitiva? La primitiva es la función ya integrada, es decir, esta es la primitiva. ¿Por qué? Porque yo integré a esta función y llegué a una función anterior que estaba más atrás. Eso es primitivo. Primitivo en términos básicos es algo antiguo o algo que está más para atrás. Entonces, justamente esto, derivé, pero luego al aplicar antiderivada, yo regresé a tal función. Y a esto es a lo que se le conoce como la famosa primitiva. Claro, no vamos a estar hablando de ese término en cada ejercicio que resolvamos, no. Lo importante es comprender qué es una integral, quién es la famosa familia de primitivas o primitiva de una función, y ya luego pues nos vamos a enfocar solamente en resolución, resolución y resolución de problemas. Bien, un tema nuevo. Posiblemente bueno, seguramente para todos es un tema nuevo, diferentes tipos de problemas, algo que van a aprender y que va a requerir una gran atención. ¿Por qué? Porque yo quiero que apliquen estos métodos, ¿sí? Que no vayan a aparecer con cuestiones que ni al caso, ¿verdad? O con uso de palabras que solamente son generadas por programas y que son prácticamente comandos. Y yo ya se los comenté en una tutoría pasada. Bien, esto es una integral. Esto es resolver una integral y esto es el concepto de antiderivada o integral de una función. ¿Cómo ven el tema? Vamos a ver. Es importante tratar de hacer un sondeo. ¿Sí? Fíjense, nos hemos llevado casi media hora en resolver un problema de 4 o 5 líneas. Daisy, adelante. Sí, licenciado. Bueno, ahorita yo ya había leído el tema, pero la verdad no había llegado a esa conclusión, la final que usted dio, que es la inicial, o, la primitiva, ¿cuál era? Porque no había entendido la primera parte. Digamos, yo había leído acá donde dice, pero la primera parte que está aquí, la familia de las primitivas, allí. Entonces, yo no había entendido esa parte y hasta ahorita que usted lo está explicando y me doy cuenta que es lo inicial, es el resultado ya de al inicio, fx igual a x3 menos x al cuadrado más 4. Y yo, ahorita que ya sí la pude entender, gracias por irle explicando así paso a paso, porque yo estaba viendo los videos y en realidad hay unos videos que están en inglés. Bueno, el primero sí está en español, sí lo alcancé a ver, copié el ejercicio, y ya el otro sí ya está en inglés. Es más difícil comprenderlo, aunque la verdad los números son los números, no cambian, ¿verdad? Pero sí, gracias, Lick, porque sí se pudo entender eso, lo inicial.
Sí, esos videos están en inglés. Licenciado, ¿no se escucha su micrófono? Bien, les decía, ¿verdad? De que, bueno, si bien la mayoría de videos están en inglés, esperemos, ¿verdad? Que, bueno, igual ustedes pueden buscar, ¿verdad? Material audiovisual adicional, pero lo importante es comprender la secuencia, la numerología. Eh, por otro lado, ¿verdad? Bueno, es un tema nuevo, como les decía, pero se puede llegar a comprender. Eso sí, es bastante extensa esta parte. Y lo importante va a ser enfocarnos en cómo aplicar las respectivas propiedades. Si ven, los materiales son cortos, pero es importante comprender toda la secuencia de los materiales. Si lo logramos comprender, se nos puede facilitar. Otros ejemplos prácticos de los que podemos hablar son así a manera, grosso modo. Por ejemplo, recordando un poco. Bien. ¿Cuánto era? ¿Se recuerdan ustedes? Si yo tenía la derivada, bueno, tenía la función seno de x y me decía, encuentre su derivada. ¿Cuál era la derivada del seno de x? ¿Se recuerdan? Coseno de X. Coseno de x. Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que ya vimos, de acuerdo a lo que ya vimos, si yo tengo ahora la función coseno de x y me dice integre al coseno de x, ¿cuál va a ser su integral? ¿Cuál sería el integral del coseno de x? No olvidar que se reescribe así, ¿verdad? ¿Cuál sería la integral del coseno de x? Ya vimos quién es la primitiva, ¿sí? Vamos a ver, dejo el espacio ahí. Piensen en la pregunta. Analícenla. Si la derivada del seno es el coseno, ¿cuál sería la integral del coseno? Seno de X. Seno de x, correcto. Porque estamos en lo inverso. O vamos hacia la inversa. Otra más sencilla todavía. Esa no se nos tendría que dificultar. Al menos no cuando nos aparezca así. Si yo tengo esto, entonces su derivada, habíamos dicho, es ella misma. Ah, bueno. Veámoslo a la inversa. Yo tengo esto, entonces la integral viene siendo ella misma. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando la potencia sea X. Si la potencia es distinta, entonces sí vamos a tener un resultado diferente. Pero mientras nos aparezca así, se nos va a facilitar. Entremos más a detalle. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ustedes dirán, vaya, aquí agregamos una C. Entonces vengo yo y ahora les digo, tengo la función, llamémosle así, vamos a ver. Supongamos que tengo la función x más 2. No la vamos a hacer con una compleja, porque la idea no es saturarlo de información ni complicarlos más. Comencemos con una sencilla. Si yo tengo
la función x más 2 y me pide evaluar su integral en el intervalo 0,2. Ah, muy bien. Ojo con esto. Nos vamos a encontrar con algo así. A esto se le conoce como áreas bajo la curva. Pero no nos vamos a enfocar todavía en eso. ¿Qué pasa si yo tengo aquí? A esto se le conoce, ojo, normalmente vamos a tener dos tipos de problemas. Problemas que nos dice, encuentre la integral de una función cualquiera y otras distintas que nos digan, evalúe su integral en un intervalo. Ah, bueno, entonces yo ya sé acá que debo de hacer esto. Yo debo de escribir esto, ¿sí? Esto es de ley. ¿De quién? De x más 2 por el diferencial de x, porque es la simbología a utilizar. Pero va a haber una situación, se me da un intervalo. Entonces, cuando se me da un intervalo, yo debo escribir en la integral, en la parte de abajo, el límite inferior y en la parte de arriba, el límite superior. Entonces, cuando se den esas situaciones, lo vamos a escribir justamente así. La integral que va de 0 a 2. ¿De quién? De esta función. Y luego vamos a empezar a aplicar sus propiedades. Ah, la propiedad de la suma. Ah, bueno, me quedaría la integral que va de 0 a 2 de x por el diferencial de x, más la integral que va de 0 a 2 de 2 por el diferencial de x. Ah, bueno, me dirán ustedes, ¿qué tiene de nuevo esto? ¿O qué es lo nuevo que yo estoy viendo acá? Lo nuevo es lo siguiente. Ah, bueno, vamos a aplicar la propiedad. La integral de x dice que es aumentar en una unidad su potencia. Cuando ustedes ya lo manejen, pueden hacerlo así de un solo. X al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ustedes lo van a poder hacer de esa manera. Cuando, repito, ya lo manejen. Si ustedes lo manejan, lo escriben así. Si no, lo escribimos como lo hemos venido haciendo. De 1 más 1 entre 1 más 1. Pero acá sucede algo. Primero, lo encerramos entre paréntesis. Segundo, colocamos los límites de esta manera. Ojo, no son potencias, no son índices. Son límites de la integral. Y luego decimos, la integral de 2 es 2x. Es similar a la que teníamos acá. Que la integral de 4 fue 4x. Lo mismo se aplica aquí. Integral de 2, 2x. Evaluadas, normalmente se ponen así. Evaluadas en el límite de 0 a 2. Y acá nos sale todavía más factible. ¿Por qué? Porque decimos, hoy sí, x cuadrado sobre 2, evaluado en el límite de 0 a 2, más 2x evaluado en el límite de 0 a 2. Si ven aquí, ya ustedes identifican la integral. Ya saben que es x cuadrado sobre 2 más 2x. Recapitulando, ¿sí? Hago la separación por las propiedades de suma. Luego aplico la propiedad del exponente, donde me dice que aumente en una unidad la potencia y se divide entre dicha potencia.
Luego hago las operaciones, ¿verdad? Sumo las unidades hasta llegar acá. Pero ¿qué es lo nuevo? Yo lo nuevo que tengo son los límites. Me dice la propiedad. Debo de sustituir ambos límites en mi potencia, en mi término, ¿sí? En cada uno de los términos. Comenzando por el término superior y restándolos al término inferior. Bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, veamos. Dice acá, se lo voy a escribir. Sustituimos el límite superior en la variable x y le restamos el límite inferior sustituido en x. Bueno, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Sustituimos, dice, el límite superior. ¿Quién es el límite superior? 2 al cuadrado. Normalmente lo ponemos así, veamos. 2 al cuadrado entre 2 y le restamos el límite inferior sustituido en x. Y cerramos paréntesis porque hablamos del primer término. Y luego decimos lo mismo. Sustituimos el límite superior en la variable x y le restamos el límite inferior sustituido en x. A esto se le conoce como integral definida. Y luego empezamos a hacer las operaciones. Luego decimos acá, 2 por 0, es 0. 0 al cuadrado entre 2, esto nos va a dar 0. ¿Y qué es lo que tenemos? 2 al cuadrado es 4 entre 2. Y luego decimos, 2 por 2 es 4. Y acá ya lo resolvimos. 4 entre 2 es igual a 2. ¿Sí? 4 entre 2 es igual a 2, más 4 es igual a 6. Y este es el resultado de la respectiva integral. Pero esto ya es, como repito, integrales definidas. ¿Sí? Integrales definidas. ¿Cuál va a ser el procedimiento? 1, integrar la función. Y 2, sustituir los elementos de límite en la respectiva función ya integrada. Entonces ya vimos dos cuestiones en una. Ya aprendimos a integrar y luego hemos aprendido a utilizar límites de integración para resolver un problema. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre una y otra? Veamos. A esta de acá se le conoce como integral indefinida. ¿Por qué? Porque no hay límites y su resultado va a ser general o una expresión algebraica. Una integral definida va a tener un resultado de tipo numérico. Bien, ya hablamos de varias técnicas de integración, ya hablamos de algunas propiedades y ya hablamos de cuando hay límites y cuando no los hay. Creo que nos vamos a ir cargados de información ahora. Vamos a ver. Vamos a hacer un sondeo. Yo quisiera saber si se va comprendiendo o no, porque si no se comprende, entonces de nada sirve avanzar si no se está comprendiendo de ninguna manera lo que se está tratando de impartir.
Vamos a hacerlo así aleatorio. Vamos a comenzar con Jonathan. Jonathan Reyes. ¿Qué nos puedes comentar, Jonathan? Mire, licenciado, que yo siento que va a ser bastante fundamental aprenderse los términos porque si no, no vamos a poder hacer nada. Correcto, es decir, eh, en primero tienen que tratar de definir o tratar de diferenciar entre una indefinida y una definida. Eso va a ser lo primero. Y lo segundo, manejar, más que aprenderlas, sería, considero, manejar las propiedades. Porque ya nos habíamos acostumbrados a manejar las propiedades de derivadas. Pero ahora nos centramos o nos adentramos a hablar de las propiedades de integrales. Entonces, esa va a ser, digamos, la meta. Esa va a ser la meta que vamos a tener de aquí a 15 días cuando lleguemos a la última tutoría y tratemos de comprender toda esa secuencia dinámica de las diferentes propiedades. Vamos a ver, Elizabeth Flores, ¿qué nos puedes comentar de tu parte? Sí, buenos días. En mi caso, pues estoy tratando de comprenderle porque realmente también estoy en mi trabajo ahorita. Voy a tratar de ver nuevamente la tutoría para poder lograr comprender más. Va, muy bien, comprendo, Elizabeth. Démosle la palabra a Yamilet. Vamos a ver, Yamilet Alfaro. ¿Qué nos puedes comentar, Yamilet? Pues igual, como es un tema nuevo, estoy tratando de comprender, pero creo que voy a buscar más material también. Creo que va a ser bastante importante eso, ¿verdad? Porque sí, estamos llenos de información ahora. Vamos a ver una participación más. No sé, vamos a ver a quién le podemos decir. A ver, Claudia Lisset. ¿Qué nos puedes comentar, Claudia? Buenos días, licenciado. Sí, en mi caso más o menos lo estoy entendiendo, pero es algo difícil porque es nuevo. Pero me está fallando el Inter y la pizarra me sale cuando ya usted ha dado la explicación, por eso es que no mucho, licenciado. Vaya, muy bien. Creo que iba a ser, bueno, voy a tratar de mandarles quizás la grabación hoy mismo, ¿verdad? Para que puedan volverla a revisar para los que están teniendo pues estas pequeñas dificultades que sí alteran mucho, ¿verdad? La situación de comprensión principalmente. Bueno, vamos a continuar entonces. Es importante hablar de propiedades. ¿Sí? Es importante hablar de propiedades. Vamos a hablar de dos propiedades. Porque, bueno, ya hablamos bueno, no más que propiedades, no son como tal propiedades, sino son métodos de integración. Más que propiedades, son métodos de integración. Y es que acá sucede otro fenómeno. Bueno, muchas veces es difícil integrar una función así nomás. Y por sustitución, por métodos más bien de integración, a veces se vuelve más fácil. Bueno, me dirán, a qué nos referimos con eso? Veamos, hay dos métodos, hay varios en sí, hay varios métodos. Hay varios métodos. Y vamos a comenzar con el más sencillo. ¿Sí? El más sencillo es la sustitución simple o únicamente integración por sustitución, tal cual se le llama. ¿Sí? Creo que algunos incluso lo utilizaron en las derivadas y me pareció interesante, ¿verdad? Lo encontré en sus tareas que utilizaron este método en derivadas. Este se le llama integración por sustitución o cambio de variable. Y esto va a ser importante. ¿Por qué? Bueno,
en la tarea, en una próxima tarea o en el examen, puede ser que le salga un ejercicio y que les diga use tal método. Si ustedes utilizan otro método, es lógico que se va a considerar malo. ¿Por qué? Porque para ellos se les va a dar un método. Si no se lo dice, son libres de usar el que ustedes crean más conveniente. Pero es importante resaltar lo siguiente. ¿Sí? Es importante resaltar algunos aspectos relacionados a ello. En primer lugar, se habla de una sustitución básica. ¿Sí? Una sustitución meramente básica. Y que de pronto dirán ustedes, pero ¿en qué nos va a ayudar? Veamos la siguiente expresión. Supongamos que tenemos la función f de x igual a x a la quinta menos 6 elevado al cubo. Y se nos pide integrarla. Ah, bueno, pero eso ya se torna más complejo. Porque aquí ya hablamos de regla de la cadena, ya hablamos de otros términos. ¿Por qué? Porque cuando la integremos vamos a tener algo como esto. Es una indefinida. Aquí no van a haber límites. De x a la quinta menos 6 al cubo por el diferencial de x. Claro, esta varía. Tiene su diferencia con esta que hicimos anteriormente. Porque esta es potencia 1, pero esta es potencia 3. Ah, entonces ya el problema me lo complica un poco. Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo el problema? Si yo utilizo elementos algebraicos, se me hace complicado. Y ese es un hecho. Se me va a hacer más complicado. Ah, entonces viene una forma más simple de hacerlo. Y se llama sustitución. ¿Sí? Llamémosle variable U. Ah, si yo llamo, ojo, si yo le llamo U a la expresión que está acá, ojo, sin tomar la potencia, solo lo que está acá, solo a esto. Si yo le llamo U a x a la quinta menos 6, entonces yo puedo decir, ah, bueno, si yo derivo esta expresión, es decir, la derivada de U, si yo derivo esto, ¿a qué me va a quedar? ¿Cuánto es la derivada? Incluso la podemos escribir acá. ¿Cuánto es la derivada de U? Ah, es, por ejemplo, derivada de x a la quinta, es 5x a la cuarta. 5x a la cuarta, y aquí lo normal es que pongamos esto, por la diferencial de x. Siempre vamos a hacer esto en este método de sustitución. Entonces decimos, ah, bueno, yo puedo cambiar mi término por este que está acá. ¿De qué manera? Ah, bueno, de la siguiente manera. Veamos, yo lo puedo entonces reescribir a mi función x de la siguiente manera. En vez de colocarlo así, yo lo llamo u al cubo por el diferencial de u. Es decir, en vez, ojo, en vez de integrar esto, voy a integrar esto. ¿Quién es u? ¿Por qué u al cubo? Ah, porque es toda esta expresión.
es toda esta expresión. ¿Por qué du? Porque du me representa a la expresión ya derivada. Bueno, ya vamos a explicar un poco más a detalle ante eso y ya vamos a tratar de trabajar otros problemas. La intención ahorita es ver la facilidad con la que se resuelve. Entonces, si yo tengo esto, yo puedo decir, bueno, f de x te decía que es igual a o al cubo por el diferencial de u. Bueno, y si yo lo integro, ¿qué me dice la propiedad de la potencia? Que yo puedo escribirlo de esta manera. Aumento en una unidad la potencia y lo divido entre tal potencia. Entonces decimos, igual a cuarta sobre 4. Ya aumentó la respectiva potencia. Y únicamente le sumo la constante que la propiedad me manda. Como es una indefinida, a ley una C. Y aquí ya integré, pero luego de integrar hay que regresar a los elementos originales. ¿A qué se refiere? Bueno. ¿Quién era U? U era x a la quinta más 6. Esto sería hoy elevado a la cuarta sobre 4 más C. Y con esto yo ya tengo resuelta mi función utilizando un método de integración, el cual se le conoce, decíamos, como un método de sustitución o cambio de variable. En vez de usar todo el término, lo hago de esta manera. Y básicamente estoy obteniendo el mismo resultado que hubiera obtenido al haber trabajado todo este rollo de la expresión de una diferencia de dos términos elevados al cubo. Es bastante, como decirles, bueno, acá solamente estamos viendo cómo aplicar el método. Ya vamos a ver más detallado cuándo va a ser conveniente y cuándo no. Porque métodos, pues, hay bastantes. Métodos hay una infinidad y debemos de comprender cuándo lo vamos a utilizar y cuándo no. Y esta es una forma en la que le podemos decir, aquí debemos utilizarlo. El método es sencillo y antes de pasar a una ronda de preguntas, me gustaría mostrarles un segundo ejemplo, ¿sí? Porque la idea en sí es esa, ¿verdad? Que ustedes no se queden con un solo ejemplo, ¿sí? Tratemos de ver al menos dos para este tema en particular y que ustedes lo logren comprender y puedan decidir, este es el método, digamos, sí es más fácil de resolver y que ustedes puedan decir eso precisamente. Y no solo decirlo, sino también pues que lo vayan aplicando. Ese es el objetivo en general. Entonces, para comprenderse, vamos a trabajar un segundo ejemplo y ustedes me dirán, a partir del siguiente ejemplo, me van a sugerir, mire, asigne U a este punto o asignele U a este otro. Vamos a tratar de irlo trabajando, ¿verdad? Vamos a tratar de irlo trabajando lo mejor posible. Bien, vamos a ver, vamos a pensar en una función que podemos aplicar o en la que podemos aplicar tal método. Vamos a pensar en una, tenemos de dónde escoger. Ustedes pueden allí revisar en los materiales y hay mucho de dónde escoger. Hay mucho de dónde escoger. Vamos a escribir por acá.
Vamos a ver. Aquí vamos a pensar. No quiero que sea, digamos, ¿cómo decirles? Un ejercicio complicado. No. La idea es buscar uno sencillo. ¿Sí? Vamos a tratar de buscar uno sencillo. eh, Mientras tanto, pues pensemos ahí, ustedes también, piensen qué pueden colocar o qué nos podría ayudar. O la idea es hacerlo de una manera, como decirles, un tanto colaborativa. Como repito, ahí tienen en los materiales de dónde escoger. La idea sería ver cuál elegirían ustedes. Voy a buscar uno por acá. Si me permiten un minuto, busco uno por acá y ya se los coloco. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos utilizar. Vamos a ver, por acá tenemos los materiales. Vamos a enfocar en ellos. A ver por dónde estaban. Por acá está. Este es un material completo de integrales también. ¿Sí? Acá van a encontrar ustedes los métodos. Van a encontrar eh, una variedad de ejercicios. ¿Sí? Yo quiero indicarles en ese documento dónde están las técnicas de integración. Veamos, aquí hay muchos ejemplos que ustedes pueden tomar de eso, ¿verdad? De los métodos de eh, integración. ¿Sí? Hay mucha variedad que ustedes pueden tomar. Aquí del método de factorización simple, que es el que estamos ahorita, pues trabajando, ¿verdad? Veamos bastantes métodos, veamos bastantes problemas. Entonces, vamos a reescribir uno por acá. Nos vamos a inventar uno. Vamos a inventar uno y vamos a ver cuál tomamos. La idea es que lo podamos resolver. A ver, vamos a ver.
Veamos este. Veamos este. La integral es 1 sobre x por el logaritmo natural de x diferencial de x. En algún momento me dijeron, miren, ¿por qué no resolvemos problemas así? Pues bueno, vamos a usar ahora o a resolver un problema de ese tipo. Estos son problemas ya más complejos, ¿sí? Y de pronto dirán, bueno, ¿cómo lo resuelvo utilizando un método de sustitución? Porque ese es el reto, usar el método de sustitución. Bueno, veamos a continuación. Viene el dilema. ¿A quién es factible asignarle U? ¿Sí? ¿Quién es factible asignarle U? Porque sí, sucede algo. Veamos. Tengo una función algebraica, x, y tengo una función logarítmica, ln o logaritmo natural de x. Entonces viene y sucede lo siguiente. Llamémosle U, ¿a quién? Si yo le llamo U a U, le llamo X, entonces mi derivada de U es igual a la derivada de X. Pero eso no me ayuda. ¿Por qué no me ayuda? Porque si ustedes ven, ¿qué pasa con el logaritmo? No está entrando en el juego. Aquí estamos hablando de dos funciones. Entonces, reescribimos y decimos, ah, bueno, pero entonces si yo le llamo U al logaritmo de X, ¿quién va a ser de U? O sea, ¿quién va a ser la derivada de U? Y para ello vamos a jugar, ¿verdad? También con las propiedades. ¿Sí? Vamos a jugar con las propiedades. Vamos a ver, por acá estaban las propiedades. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de X? Ah, es 1 sobre X. Ah, interesante. 1 sobre X. Entonces, la derivada de U, es decir, la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Entonces, ojo, aplicando una propiedad de derivada. Por eso, acá aparecen los dos tipos de fórmulas, tanto de derivación como de integración, porque las dos se van a utilizar. Que la derivada del logaritmo es 1 sobre X. Muy bien. Entonces, yo acá ya puedo reescribir la función. Ah, pero ¿cómo la voy a reescribir? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo la reescribo? ¿Cómo la puedo reescribir? No olvidando que acá, por ser derivada, hay que escribirle el diferencial de x. Ah, bueno, entonces podemos decir lo siguiente. Ojo, repito. Tenemos de buscar quién es el ideal para convertirse en U y quién convertirse en X. Eso es lo importante, ver quién se va a comprender, quién se va a convertir en cada una de estas variables. Entonces, bueno, hay que volverlo a reescribir. Yo tenía 1 sobre x, logaritmo natural de x por el diferencial de x. Pero esto ya reescrito, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos va a quedar la respectiva expresión? Yo puedo hacer lo siguiente, a conveniencia. Yo puedo decir a 1 sobre x por 1 sobre el logaritmo natural de x, diferencial de x. Esto es válido, ¿sí? Eso es válido. Lo que estoy haciendo, únicamente estoy separando términos. Y ahora, bueno, ¿por qué hago esto?
notemos lo siguiente. Lo voy a dejar aquí escrito por el momento. ¿Quién es el logaritmo natural de X? Es U. Entonces yo puedo decir acá 1 sobre U. ¿Sí? 1 sobre U. Pero viene la otra. ¿Quién es 1 sobre X por el diferencial de X? Ah, es el diferencial de U. Entonces yo puedo dejarlo así. 1 sobre U. Diferencial de U. ¿Por qué? Ojo, recapitulemos. ¿Quiénes son los elementos que han cambiado? ¿Sí? U viene siendo ahora el logaritmo de X. Por eso acá cambia. Y solamente te queda como 1 sobre U. ¿Sí? 1 sobre U. Pero ¿quién es 1 sobre X? Veamos. 1, porque aquí estoy sustituyendo, recuerden. 1 sobre X por el diferencial de X. Ah, esto viene representado por D de U. Y a esto que está acá, es más fácil de integrar. Basándonos en las propiedades. Yo ahorita tengo algo como esto. ¿Sí? Tengo algo como eso. Entonces decimos, ojo, ahorita la expresión me ha quedado 1 sobre U por el diferencial de U. Pero al aplicar tal propiedad, me dice que este término es igual a tener el logaritmo natural de U más C. Y acá, entonces yo ya integré y únicamente me falta regresar a la variable original. Es decir, regresar a el logaritmo de U. ¿Sí? ¿Quién es el logaritmo de U? ¿Quién es U? Más bien. ¿Quién es U? Regresemos. A ver. ¿Quién es U? Ah, U es el logaritmo natural de X. Entonces yo tengo el logaritmo natural del logaritmo natural de X más C. Y acá tengo el respectivo resultado. Ojo, acá se trata de ver cuánto valía U o a quién había sustituido en U. Y yo a U le asigné logaritmo natural de X. Entonces, cuando regreso a la variable original, se la coloco precisamente, la que me representa. Y la que me lo representa es logaritmo natural de X. ¿Cuál es mi resultado? Logaritmo natural del logaritmo natural de X más C. Y acá yo tengo mi resultado. Yo sé que es un problema más complejo, ¿sí? O sea, yo estoy consciente de ello. Es posible que les ha costado comprenderlo y es normal. Es normal. Yo sé que hay mucha teoría ya que estamos aplicando, pero que es necesario que ustedes conocen. Si sienten que lo hice rápido, las disculpas por eso, pero necesitamos avanzar también. Ustedes pueden repasar después la grabación para entrar más en tono, más en sintonía y comprender mejor lo que acabamos de hacer. Pero quiero ir a ver qué opinan ustedes. ¿Sí? Yo quiero saber qué es la opinión que ustedes tienen, cómo lo ven, comprensible o no. Realmente ustedes tienen la última palabra. Lady Márquez, ¿qué nos puedes comentar de tu parte? Quiero escucharlos a ustedes. Hola. Vamos a ver si Stephanie puede darnos su opinión. Stephanie Fuentes. No, bueno, Lorena Lisset, no sé si no, si
¿Nos puedes dar tu opinión? Buenos días, Lick. Buenos días, adelante. Bueno, con el último ejercicio, como usted ya lo mencionó, ¿verdad? Está bastante complejo, pero creo que leyendo más el material y haciendo una retroalimentación lo vamos a poder entender. Sí, de hecho es importante hacer problemas un poquito más complejos porque pues de nada nos sirve también solo entender lo básico si no nos adentramos a problemas un poquito de mayor cuidado, tal vez no más difíciles, pero donde hay que aplicar propiedades que casi nunca solemos ocupar. A ver quién más nos puede ayudar por ahí. Santos Osorio. Buenos días, licenciado. Buenos días, adelante. Bueno, en mi caso, podría decir de que la verdad sí está bastante complicado y complejo este tema, ¿verdad? Pero bueno, ahorita por el momento creo que la mayoría podemos decir de que sí estamos entendiendo, pero creo que al momento de realizar, digamos, una prueba, ya sea una tarea o laboratorio, creo que sí se nos va, como quien dice, a dificultar bastante. Y creo que muchos, y me atrevería a decir la mayoría, pues siempre optamos por aplicaciones que tal vez no, en realidad no nos ayudan en sí, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, creo que sería bueno de que nos siguiera explicando más casos complejos como este que acaba de explicar para que podamos ir teniendo, digamos, en sí una idea al momento de realizar una prueba, ya sea tarea o laboratorio. Sí, vamos a buscar la manera de cómo poderles reforzar un poco, ¿verdad? Vamos a hacer uno más, sí, por parte, de simple y vamos a pasar al otro método, haciendo pues un pequeño énfasis de lo que nos comentaba Santos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo la podríamos... ¿cómo la podríamos ajustar? Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer esta. La integral de x por e a la x al cuadrado por el diferencial de x. Esto es complejo también. Ustedes lo ven, es un problema un poquito más complejo. Pero esto nos podría salir fácil, fíjense. Esto nos podría salir, si ustedes ven, bastante sencillo. ¿Por qué? Bueno, si aplicamos la sustitución simple. Acá lo ideal siempre ver dónde está tal vez lo más complejo. Y yo, por ejemplo, yo diría así. Ah, bueno, démosle u a x cuadrado. Yo le voy a llamar u a x cuadrado. Ah, entonces, ¿quién va a ser el diferencial de u? Acá va a haber una estrategia bastante sencilla. Diferencial de u. Obviamente, la derivada, ¿cuánto es? Derivada de x al cuadrado es 2x por el diferencial de x. Pero, notemos algo. U ahorita nos abarca esto, es decir, todo el elemento exponencial. Se lo voy a marcar en un color bastante pálido. U nos abarca esto, ¿sí? Pero necesitamos un x por d de x para poder hacer el complemento de todo el término. Entonces, acá la única diferencia es este 2. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, yo sugiero esto, que lo pasemos a dividir y que nos quede la expresión de esta manera. Ah, bueno, ¿qué es esto? Oh, lo marco en otro color. ¿Qué es esto? Ah, esto es todo esto de acá, ¿sí? Entonces, ojo,
Es otra manera distinta de ver la expresión. ¿Sí? Va a haber una situación, y ya lo vamos a ver en el otro método. Y es que de pronto va a haber una confusión en qué método utilizar. Veamos. Acá ya reescribí mi expresión, entonces yo puedo volver, bueno, esto no olvidemos que siempre le llamamos f de x. Entonces decimos, la expresión f de x que venía dado por esta expresión, miremos, e elevado a la x al cuadrado. Vamos bien, la podemos escribir o reescribir de la siguiente forma. U por d de u sobre 2. Perdón, vamos a ver. Es e a la u por d por diferencial de u sobre 2. ¿Por qué así? Bueno, la idea es que entre esto y esto se me complemente toda la expresión. ¿Sí? Y cuando yo sustituyo a u por x cuadrado, entonces yo estoy sustituyendo esto a la u. ¿Sí? En vez de que vaya elevado a x cuadrado, que vaya elevado a la u. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? X de x. X de x, cuando yo derivo, pasa esto. ¿Sí? Pero si yo reescribo la función pasando este 2 a dividir, ¿sí? A dividir al diferencial de u, me queda este término. Entonces, yo ya encontré cuál me sustituye u y cuál me sustituye d de u sobre 2. ¿Sí? Por eso la expresión queda así. Ustedes ven, ¿quién es e a la u? E a la u es x al cuadrado y diferencial de u sobre 2, ¿quién es? X por diferencial de x. La expresión completa. Entonces sucede algo. Esta es una constante. Una constante que en términos prácticos debe de abandonar. Y que solamente me quede e a la u por el diferencial de u. Ojo, ¿por qué un medio? Porque esta es una fracción, ¿sí? Está dividiendo. Sería abandonar la integral y que me quede únicamente en términos de e a la u diferencial de u. Me queda así. Y esto es más fácil de integrar. ¿Quién era la integral de e a la x? E a la x. ¿Quién es la integral de e a la u? E a la u más e. Y acá ya prácticamente resolví mi problema. ¿Qué me falta? Regresar a la variable original. Bueno, ¿cómo regreso a mi variable original? ¿Dónde está u? Lo cambio por tal término. Y acá yo ya tengo mi integral resuelta. Ojo, hemos hecho de diferentes formas. ¿Sí? Hemos tomado de diferentes elementos, de diferentes métodos, diferentes sistemas de funciones y hemos hecho la misma sustitución. Complicado, claro. O sea, y les mentiría si les digo que no. E incluso ustedes me mentirían si me dicen que es fácil de entender. No, hay que ponerle gran cuidado. ¿Sí? Como le expliqué, busco la forma que se me complemente la expresión completa que está acá. Saco la constante tal cual me lo manda esta propiedad, que abandone la constante, la integral, y luego digo, pero es que la integral de e a la x es e a la x, la integral de e a la u es e a la u. ¿Sí? Por ello, sale factible sustituirlo de esa manera y luego digo, bueno, regresemos a la variable original para obtener cuál es o para conocer cuál es mi verdadero resultado. Santos, vamos a ver.
Vimos una nueva solución con otro problema complejo. ¿Qué me puedes comentar? A ver, me hiciste la sugerencia, hicimos otro. ¿Cómo entra ya en detalle con este tema? Bueno, licenciado, como ya se lo había dicho, ¿verdad? A primera instancia sí se nota que está comprendible y todo, ¿verdad? Pero al momento de ya estar en la prueba es que se nos hace un poco complicado. Y creo que no solo a mí, sino a la mayoría. Considero que a la mayoría. Y yo realmente yo les voy a decir, tengan mucho cuidado con los... Yo sé que se auxilian de programas y eso no es malo para resolver un problema. Pero no todo programa es confiable. Uno, dos. No todo programa me da la solución que yo quiero. Imaginémonos, metemos esta integral a un programa. Pero yo les digo, miren, quiero que utilicen este método. Pero el programa me lo hace por otro. Los programas no dan a elegir. No dan opción a elegir. Un programa me puede ayudar, sí, a verificar mi resultado, aunque sea. Pero sería un error colocar toda la solución de un programa, porque nos estamos dañando nosotros mismos si no nos esforzamos también por intentar hacer el problema. Entonces, sí, no es malo que se auxilien de programas. Verifiquemos la respuesta, aunque sea, ¿sí? Y sigamos el proceso que se nos pide, pero ese proceso lo vamos a comprender solo mediante práctica, ¿sí? Es decir, algunos dirán, no, pero es que yo llegué al resultado por otro método, sí, pero muchas veces son simbologías. Me apareció mucha S en la tarea anterior que no vienen al caso porque no es algo que nosotros apliquemos. O mucho menos, ¿verdad? Es lo más delicado que no aparezcan simbologías de esta manera. Por ejemplo, así. Porque entonces no sabemos qué es, no sé realmente qué es esto, ¿sí? Entonces, como bien lo dice Santos, los programas no ayudan. Porque me dan cuestiones que, o sea, ni siquiera sé para qué me las está dando, ¿verdad? Entonces, es un consejo, tómenlo como un consejo, ¿sí? De saber qué poder utilizar al momento de resolver un problema. Vamos a ver, Jonathan, quiero escuchar a Jonathan. ¿Cómo ves ahorita los temas? La verdad, licenciado, creo que va a tocar leer más, practicar más y consultarla, aunque sea un poquito en el tiempo que nosotros tengamos disponible. Bueno, ya que algunos, en mi caso, es que trabajo, ¿verdad? Entonces tocaría consultarla en los tiempos libres que uno tenga. Es correcto, creo que todos pasamos la misma situación. Yo de igual manera trabajo, pero a pesar de eso, ¿verdad? Al momento de la consulta estoy tratando de estar ahí al pendiente, ¿verdad? Vamos a estar ahí al tanto de cómo van a ir evolucionando sus preguntas a lo largo de estas próximas semanas. Yamilet, ¿qué nos puedes comentar? Pues igual, profe, está bien complicado, pero creo que voy a volver a ver la tutoría después. Sería lo más ideal, ¿verdad? Porque sí, está, pienso yo, pues un tantito complicado por ahorita. Vamos a ver. Vamos al último método. Creo que con este vamos a terminar. No nos podemos abarcar más porque sería demasiado, ¿verdad? Pero creo que un punto más lo podemos abarcar. Si ustedes ven, estamos ya involucrando parte de los dos materiales, tanto de tutoría 5 y tutoría 6. Estamos haciendo una mezcla. Y eso nos va a ayudar a también hacer la misma dinámica en la última tutoría. El método se llama integración por partes. Integración por partes. Este método, y es ahí donde van a ir lo complejo, se utiliza cuando se tiene
dos tipos de funciones en un mismo planteamiento. Vamos a escribirlo así. En un mismo planteamiento. Ahora bien, acá va a haber o hay una palabra clave que nos ayudará, ojo, a asignar las diferentes sustituciones en una función. La palabra nunca va a cambiar. Ojo, la palabra se le conoce como hilate. No sé si ya se la encontraron por ahí o han escuchado de ellas, de la palabra hilate. Les comento. Bueno, ¿qué significa hilate? Hilate significa inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica, exponencial. Y yo de acá, debo de asignar elementos de este tipo. Le voy a asignar un 1, un diferencial de U, un diferencial de V y un V. Entonces, esto me va a servir como un orden que debo de leer de izquierda a derecha. ¿Por qué razón? Bueno, veamos acá. Les pongo un caso. El ejercicio anterior tenía una función algebraica y una exponencial, pero no se me volvió necesario o importante aplicar hilate o aplicar una asociación por partes. Pero luego diré, bueno, pero ¿qué pasa si yo no puedo hacer una sustitución simple? Entonces, debo de observar hilate. Si, por ejemplo, una función me aparece de la siguiente manera. Digamos esto. ¿Qué tengo yo? Tengo una algebraica y una trigonométrica. Pero el orden no me lo va a dar la función, me lo va a dar la palabra. Le voy a cambiar acá, que aparezca así. Seno de X por el logaritmo de X, por ejemplo. Bueno, empecemos. Tengo una trigonométrica y una logarítmica. Yo digo, inversa, logarítmica. Logarítmica. Entonces, mi U va a ser el logaritmo natural de X. Y entonces el seno de X va a ser el complemento. Pero, lo debo de saber utilizar, lo debo de saber aplicar. Ahorita solamente estamos en la indicación. ¿Quién va a tomar el puesto de U? El puesto de U lo va a tomar la primera en el orden de la palabra hilate, no en el orden de la función. Eso es lo que les quiero dar a entender en una integral por partes. ¿Quién va a tomar? Ojo. ¿Quién va a tomar? Tal situación. ¿Sí? Entonces, esta parte sí requiere de una fórmula. Yo creo que vamos a hacer aunque sea un ejercicio. No creo que logremos hacer más, pero con uno que hagamos, este nos va a ayudar mucho. ¿Sí? Nos va a ayudar bastante en comprender, ¿verdad? La situación relacionada a este tema. Vamos a utilizar una función, una ecuación de la siguiente manera.
Esta va a ser la función. Si ustedes ven cuáles son los términos que aparecen. Aparece el U, aparece el V, aparece el diferencial de U y el diferencial de V. Entonces, en términos prácticos, ojo, si U es una de las funciones, entonces esta de acá va a ser el complemento de una integral. Si ven, bastante largo, ¿sí? Esto es más delicado y de mayor atención que ustedes, perdón, deben de poner. Entonces viene y bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Veamos una función, un problema y con esto vamos a ir terminando el día de hoy. Para no saturarlo de tanta información. Vamos a ir reforzando en el camino. Utilice el método de sustitución por partes en la siguiente función. Vamos a ver, vamos a valorar si hacemos una compleja o una sencilla para comprender o para tratar de comprender pues un poco el tema. Vamos a ver, vamos a pensarlo. Vamos a valorar acá. Veamos. Vamos a hacer lo de la función. F de x igual a x cuadrado por e. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo para esta función. Espero que no nos vaya a salir muy compleja. X por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Vamos a hacer así. X por el logaritmo natural de x diferencial de x. Nos vamos a encontrar, voy a hacer uno de estos porque va a ser muy común que nos encontremos problemas que involucren logaritmo natural. Por ello lo voy a hacer así. Entonces, lo primero, ojo, lo primero es identificar que hay dos tipos de funciones. Ah, bueno, entonces se vuelve necesario ver esta palabra. Y late. Inversa logarítmica. Acá está la logarítmica. Ya la encontré, rápido. Luego está la algebraica, acá está. Entonces primero, en primer orden está la logarítmica. ¿Sí? Primer orden, la logarítmica. Ah, bueno, entonces decimos, ¿sí? Decimos, vamos a hacerlo en un color azul para identificar. Sea U igual al logaritmo natural de X, porque es la primera que aparece en el orden. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su derivada? Ah, tenemos que ir a las propiedades. La derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. ¿Sí? Es 1 sobre X diferencial de X. ¿Ya lo vieron? Sí. Acá estaba la propiedad 10, propiedad 11, perdón. La derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X.
Muy bien. Cambiemos color. ¿Qué me falta? Diferencial de V. ¿Sí? La ley me dice, ojo, en una integral por parte. La regla me indica lo siguiente. Si la variable U está tomando a una de las funciones, que en este caso sería logaritmo de X, entonces el diferencial de V debe de tomar lo restante, es decir, X diferencial de X. ¿Sí? Ojo acá y mucho cuidado a ello. Pero me falta un término que es V. Y V siempre va a venir de integrar o encontrar la primitiva de lo anterior, ¿sí? De lo que está en diferencial de V. Ah, bueno, veamos. Ojo acá. Ojo acá. Definamos. Y reitero. U se encuentra buscando el orden. Y la primera que está en el orden es la logarítmica. Y luego está la algebraica. Entonces, tomamos a U como logaritmo natural y lo derivamos. Luego, para el diferencial de V, buscamos todo su complemento y luego, como ya tenemos el diferencial de V, ahora V hay que integrarlo. Se hace lo inverso acá. Tengo U, lo derivo. Pero si tengo el diferencial de V, ahora lo integro. ¿Cuánto es la integral de X? Ah, bueno, pasémonos en esto, ¿verdad? ¿Sí? Propiedad 6. Hay que aumentar en una unidad a su potencia. Tengo X, ahora tengo X al cuadrado sobre 2. Y entonces ya tengo, ojo, ya tengo todos mis elementos en orden. Ah, muy bien. Como ya los tengo en orden, entonces ahora yo me los traigo a utilizar en la fórmula. ¿Sí? La fórmula es U por el diferencial de V es igual a U por V menos la integral de V por la derivada de U. Y si ustedes ven el orden, ¿cómo han quedado? ¿Sí? ¿Cómo han quedado? ¿Quién es U? Ah, logaritmo natural de X. ¿Y quién es V? X por D de X. Entonces, yo puedo escribir aquí X por el logaritmo natural de X, diferencial de X. ¿Por qué? Porque U es el logaritmo de X y diferencial de V es X por D de X. Y el orden de los factores no me altera el producto, ¿verdad? O lo escriben tal cual, ¿sí? Lo escriben así. Logaritmo natural de X por X diferencial de X. ¿Qué representa eso? Y esto es igual a ¿quién? U por B o U por V. ¿Quién es U? Logaritmo natural de X. Aquí solo voy sustituyendo. Logaritmo natural de X por ¿quién? Aquí lo vamos a hacer así, para diferenciar los dos términos. ¿Por quién? Por V. ¿Y quién es V? X cuadrado sobre 2. Menos la integral de ¿quién? De V, que es X cuadrado sobre 2, por el diferencial de U. ¿Sí? Por el diferencial de U. ¿Cuánto es el diferencial de U? Perdón. 1 sobre X, diferencial de X. Por 1 sobre X, diferencial de X. Como ven, y lo vuelvo a reiterar, ya es un problema un poquito más complejo. ¿Sí?
Pero cuando ya tengo esto, aquí se me facilita un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque yo aquí puedo reescribir todo esto como un término. X cuadrado por el logaritmo natural de X me queda de esta manera. Dividido entre 2. Menos, acá hay un término de un medio. ¿Sí? Medio que lo saco de la integral y yo digo, fíjense acá, ¿qué sucede? X cuadrado entre X, ¿qué me queda? Solamente X por el diferencial de X. ¿Sencillo? ¿De dónde viene? De simplificar X cuadrado sobre X. ¿Sí? Si yo tengo esto, la propiedad de potencia me dice lo siguiente. Yo escribo la potencia y como lo estoy dividiendo, se reduce en una unidad. Propiedad de potencia. ¿De qué me queda? X por el diferencial de X. Y acá ya se me hace más sencillo todavía. Yo sigo acá y digo, aquí ya solo puedo ir bajando. X cuadrado por el logaritmo natural de X entre 2 menos un medio. Y yo aquí digo, la integral de X, ¿a qué es igual? A X, y aquí se aumenta en una unidad la potencia. Y lo divido entre tal potencia. Y al final le sumo el término C, porque es una integral indefinida. Es una integral indefinida. Entonces, yo puedo terminar, aquí ya es el final del problema, yo puedo terminar diciendo, bueno, la integral de X por el logaritmo natural de X es igual a X cuadrado por el logaritmo natural de X entre 2 menos X cuadrado sobre 4 menos X cuadrado sobre 4 más C. Y ya con esto considero el problema ya está resuelto. ¿Sí? El problema acá ya está resuelto. ¿Por qué? Porque ya resolví todos los elementos que yo requería. ¿Será necesario simplificar? No lo creo. El problema puede llegar justamente hasta acá. Ahora me dirán ustedes, ¿dónde es que está lo complejo? Lo complejo es aquí. Saber ubicar. Saber ubicar tanto U como V, el diferencial de U, diferencial de U. Todo bajo la palabra hilate. Si yo aquí, por error, por ejemplo, yo digo U es igual a X, porque yo observo el orden en el que está aquí. Desde ahí, yo ya arruiné el problema. ¿Sí? Desde ahí, yo ya arruiné mi problema. ¿Por qué? Porque todo se basa en esta palabra. Cuando tenga dos términos X, es decir, dos funciones distintas. Aquí van a haber inversas, van a haber trigonométricas y van a haber exponenciales. Lo importante es cuál voy a utilizar. Eso me va a dar la clave básicamente de todo. Una tutoría de bastante provecho. Hemos tratado de hacer problemas ya no sencillos, ¿sí? Ya no hemos hecho problemas básicos, fáciles de hacer, solo el primero que hicimos ahora. Hemos enfocado un poquito más de complejidad conforme hemos avanzado, porque se vuelve necesario que se practiquen problemas de esta naturaleza. Si bien los exámenes y tareas no han traído la mayor complejidad, más allá de un problema quizás, pero se vuelve ya necesario que empecemos a jugar con esto. ¿Y por qué usamos uno de estos? Uno de esta forma. Porque vamos a encontrar mucho logaritmo y también mucho exponencial en los diferentes problemas que hagamos de acá en adelante. Muy bien. Variedad de casos. Vimos la integral
vimos la integral en general como propiedades. Vimos la integral definida, que a esto también se le llama o se le conoce como el teorema fundamental del cálculo. No enfocamos la fórmula como tal, pero la aplicamos de una sola vez. Hablamos también de los métodos de integración por sustitución y por partes. Falta mucho por ver, ¿sí? Falta mucho por ver, pero creo que el tiempo se nos ha ido, pero ha sido de bastante provecho lo que hemos logrado abarcar en esta mañana. ¿Comentarios sobre este último caso? Traté de detallarlo en un inicio, ya después solo fue aplicar, sustituir en la fórmula y aplicar las propiedades, ¿sí? ¿Cómo lo vieron al final? ¿Qué opinión tienen sobre esto último que acabamos de hacer? Me gustaría escuchar unas 3 opiniones, pero quiero dejarlas libres, ¿sí? ¿Qué me pueden comentar? Dejo el espacio. Alguien que quiera participar y tome la palabra. Si no, vamos a hacerlo enfocado nuevamente. Así dirigido. ¿Nadie se anima? Daisy, adelante. Sí, en el caso de este tema de integración por partes, lo importante es saber la secuencia de la palabra y ley. Digamos, la secuencia que lleva, integrales, logarítmicas, ¿verdad? Algebraicas, la secuencia que lleva para poder empezar a hacer bien el ejercicio, así como decía, o el planteamiento del ejercicio, iniciarlo bien. Porque vaya, dijo que la integración por partes se utiliza cuando se tienen 2 tipos de funciones, ¿verdad? En un mismo planteamiento. Puede ser que aparezcan algebraicas, o pueden ser exponenciales, o pueden ser integrales, o viceversa, como en este ejercicio que nos presentó al final. Pero al inicio sí, yo no lo entendía, pero conforme lo fue explicando, sí está bastante complejo. No le digo que no, sí. Me asusté por un momento, pero sé que lo vamos a lograr. Estudiamos un poquito más en esa parte. Bueno, yo voy a estudiar un poquito más. Solamente, Link. Bueno, gracias. Sí, tiene que hacer un esfuerzo más grande, ¿verdad? Se está complicando más, pero creo que no es algo que no podamos realizar. Claudia, ¿alguna opinión que me quieras dar? Sí, licenciado. Este sí lo pude observar bien como lo explicó. Y sí está algo complejo, está algo difícil, hay que revisar la grabación otra vez. Solamente, licenciado. Van a tener que revisar mucho, ¿verdad? Repasar bastante en este tema, en estos últimos temas que estamos trabajando. Una opinión más, vamos a ver, Lorena, ¿nos puedes comentar algo? Ya este último se me complicó un poquito más, pero vamos a seguir estudiando para entenderlo. Es de seguir metiendo, ¿verdad? Yo sé que es largo, es complejo, o sea, no digo que no, pero con práctica podemos ir mejorando un poco la secuencia, porque es mecánico. Todo va a ser siempre mecánico. Bien, con esto estaríamos finalizando la tutoría del día de hoy. Todavía nos queda un grupo más de tutorías en el que vamos a seguir reforzando esta última unidad. Cualquier pues inquietud, cualquier duda a lo largo de los próximos días, háganla saber para poderla reforzar lo mejor posible. Y de esa manera pues tratar de entrar más en sintonía, ¿verdad? Con cuáles son las inquietudes
para de esa manera reforzarlas un poquito más. Nos quedaríamos con esto el día de hoy. Agradecerle, ¿verdad? En primer lugar, por su asistencia. No sé si tienen alguna inquietud antes de finalizar, algún comentario que quieran hacer o algo que se nos haya escapado mencionar, ¿verdad? Licenciado, tengo una pregunta. Adelante. Pero vea que todos los ejercicios no llevan todas las partes de ILATE. No, solamente aquellos que tengan dos tipos de funciones en su entorno. Si una función la pueden resolver por el método normal, es decir, solo aplicando propiedades, también va a ser factible que lo puedan hacer. ¿Se entiende, Claudia? Sí, gracias, licenciado. Bien, para ello, el material para tutoría 6, que se llama método de integración, ese tiene, vamos a ver, al final hay secciones, ¿sí? En la página 9. Los ejercicios 4.2. El 4.2, ahí pueden practicar, ¿verdad? Ejercicios 4.2 para resolver por integración por partes y para que empiecen a notar las diferencias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecerles nuevamente por la asistencia. Cualquier aviso se los hago siempre yo saber, ¿verdad? Mediante el grupo. Y bueno, nos quedaría un grupo más de tutorías, así que pendientes ahí de cualquier información relacionado a las actividades también restantes. Desearles a todos una feliz tarde y un feliz fin de semana. Gracias, Gracias, licenciado. igual, Lick. Muchas gracias, licenciado. Pasen buenas tardes, compañeros. Gracias, igual.